Hay una historia fascinante sobre un rey devoto que se sintió perturbado por la ingratitud de su corte real. Les preparó un gran banquete, y cuando el rey y sus invitados reales estuvieron sentados, un mendigo entró arrastrando los pies al salón, por acuerdo, por supuesto, preparado. Se sentó a la mesa del rey y se atiborró de comida. Sin decir una palabra salió de la habitación. Los invitados estaban furiosos y pidieron permiso para apoderarse del vagabundo y castigarlo por su ingratitud. Y el rey respondió: ese mendigo le ha hecho solo una vez eso al rey terrenal. Le ha hecho eso al rey terrenal nada más lo que cada uno de ustedes hace 3 veces al día con Dios. Se sientan a la mesa y comen hasta estar satisfechos. Luego se van sin reconocer a Dios ni expresarle una palabra de agradecimiento. Este era precisamente el problema de Israel. La ingratitud está en el corazón de esta lección de esta semana. Inquietos y rebeldes. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que hará por nosotros en el futuro, el resultado natural será el descontento. Ve por tu Biblia. En un momento más regresaré. Comencemos con este versículo bíblico, 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La inquietud es ese molesto descontento con la vida. Este descontento se reveló en la actitud de rebelión de Israel en el desierto. Dios les había proporcionado gentilmente maná para satisfacer su hambre mientras vagaban por ese desierto en camino a Canaán. Insatisfechos se quejaron con Moisés y suplicaron por las ollas de carne de Egipto. Su inquietud y rebelión los llevó a rogar por regresar a Egipto. La rebelión conduce a la inquietud y la inquietud conduce a una mayor rebelión. Y estos mellizos inquietos y rebeldes, inquietudes y rebeliones, a menudo son el resultado de una falta de fe. Hoy consideraremos la experiencia de los 10 espías que fueron a la tierra prometida. Vieron las asombrosas bondades de la tierra, la reconocieron como una tierra que fluía leche y miel, pero no tenían la fe para creer que Dios podía derrotar a sus enemigos que ocupaban la tierra, por lo menos la mayoría de ellos. Esta falta de fe estalló en una abierta rebelión. Y luego, cuando Dios describió las consecuencias de su rebelión, se lanzaron precipitadamente a la batalla en contra de las instrucciones de Dios y sufrieron una terrible derrota. También consideraremos cuidadosamente la diferencia entre la fe y la presunción, que es una falsa fe. La inquietud y la rebelión conducen a decisiones precipitadas y a consecuencias nefastas. Encontramos esto también en la experiencia de Aarón y María, quienes se rebelaron contra la autoridad de Moisés, liderazgo que Dios había entregado a Moisés. Y en lugar de permitir que estos 2 líderes sufrieran el impacto total de las consecuencias de su rebelión, ahora Moisés intercedió por ellos. Dios escucha sus oraciones. Es que la intercesión marca una gran diferencia en la controversia entre el bien y el mal. Bueno, vamos entonces al relato de Israel. Habían pasado más de un año desde que salieron de Egipto. Estaban listos para entrar en la tierra prometida. Estaban contados y organizados, listos para poseer la tierra. Habían sido testigos de increíbles demostraciones del favor divino, de las claras señales de la presencia de Dios. Sin embargo, el primer lugar después de partir del Sinaí los encuentra quejándose. ¿De qué se quejaban los israelitas? Números 11, 1 al 15. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues
Nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne para que comamos. No puedo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Se habían alimentado con el maná de Dios por más de un año. Sin embargo, se sentían inquietos y querían algo más. Incluso Moisés se vio afectado. Tratar de liderar un grupo de personas inquietas no es fácil. Pero Moisés sabía a quién acudir y Dios respondió. Amados, Dios no es sordo a nuestras oraciones, nuestras necesidades cuando nos sentimos inquietos. En el caso de Israel, les dio codornices para satisfacer su hambre de carne, pero no era realmente la carne lo que necesitaba Israel, lo que realmente ansiaban. Por eso reflexiono cuando nos sentimos descontentos, inquietos y a veces enojados. Aquello que nos enoja a menudo es solo el detonador, no la causa del conflicto. Luchamos porque hay algo más profundo que está afectando nuestras relaciones básicas. Israel se rebeló contra la conducción de Dios, algo con lo que todos debemos tener cuidado, más allá de nuestra situación y nuestro contexto inmediatos. Porque es más fácil de lo que pensamos a veces rebelarnos. Y es más, algunos le echan la culpa a Dios. ¿Sabes qué? Eso se vuelve contagioso. Debemos ser muy cuidadosos. Pero veamos qué ocurrió. Números 12, 1 al 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Bueno, evidentemente María y Aarón estaban descontentos con la esposa cusita de Moisés. Séfora era una forastera proveniente de Madián. Incluso entre la élite de Israel se revela la naturaleza caída. Aquí estaban los líderes de Israel cuestionando esto. Y de una manera no muy agradable, por cierto. Sin embargo, el texto bíblico muestra claramente que esto era un pretexto, porque el motivo principal de su queja era sobre su don profético. En el capítulo anterior, Dios había encomendado a Moisés que se nombrara 70 de los ancianos de Israel que lo ayudarían a llevar la carga administrativa del liderazgo. Aarón y María también habían estado desempeñando roles claves de liderazgo, pero ahora se sentían amenazados por la formación de nuevos líderes y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y cómo respondió Dios a esta queja? Mira, Números 12, 4 en adelante. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, porque es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Amados, ¿por qué crees que Dios responde de una manera tan decisiva en casos como estos? La respuesta de Dios ahora es inmediata y no deja lugar a interpretaciones. El don profético no es un arma que se utilice para ejercer más poder, amados, no. Moisés estaba bien preparado para el liderazgo porque había aprendido a depender en forma extrema de Dios. Le llevó 40 años. El hecho de que se mencionase a María antes que a Aarón en el versículo 1 sugiere que ella pudo haber sido la instigadora del ataque a Moisés. Bueno, a estas alturas Aarón ya se desempeñaba como sumo sacerdote de Israel. Si hubiera sido herido con lepra,
al igual que María, no había podido entrar en el tabernáculo ni servir en nombre del pueblo. El castigo de Dios a María con lepra, esa lepra temporal, comunica vívidamente su disgusto por ambos y ayuda a lograr el cambio de actitud que esta familia necesitaba y que ellos necesitaban en forma individual. La súplica de Aarón a favor de ella confirma que él también estaba involucrado y ahora, en lugar de críticas y descontentos, vemos que Aarón suplica por María y vemos que Moisés intercede por ella. Él escucha y sana a María. ¿Sabes que aunque siempre es fácil ser crítico con los líderes de la iglesia, a cualquier nivel, pregunto, ¿cuánto mejor sería nuestra iglesia y nuestra vida espiritual si en lugar de quejarnos, intercediéramos en favor de nuestros líderes, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos? Y una cosa más, cuidado con criticar y despreciar el don de profecía. Es el camino al suicidio espiritual. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ahora encontramos que el descontento los llevó a la rebelión. Los israelitas finalmente llegaron a las fronteras de Canaán y enviaron a 2 espías para explorar la tierra. Esto fue algo extraordinario. Fueron al otro lado. Fueron una forma tal que para no ser detectados. Y aquí tenemos la historia. Números 13, 27 al 33. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, raza de gigantes. Éramos como langostas y así les parecíamos a ellos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amados, a pesar de la intervención de Caleb, prevalecieron las voces de los incrédulos y escépticos. Israel no se dispuso a conquistar lo que Dios le había prometido. Estaban inquietos de corazón, eligieron llorar y murmurar antes que marchar y gritar por la victoria. Es que cuando tenemos un corazón agitado es difícil andar por fe. Y eso afecta a nuestras emociones y todo nuestro cuerpo. ¿Qué pasó después? Las cosas fueron de mal en peor. Números 14, 1 al 10. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. La súplica desesperada de Caleb ahora es desoída, y toda la asamblea se prepara para apedrear a sus líderes. Es que, amado, el descontento conduce a la rebelión, y la rebelión finalmente lleva a la muerte. Mira lo que comenta mi autora favorita en este libro hermoso que te recomiendo, Patriarcas y Profetas. Dice: a grandes voces los espías infieles denunciaron a Caleb y a Josué, y se elevó un clamor para que se los apedreara. El populacho enloquecido tomó piedras para matar a aquellos hombres fieles. Pero cuando se precipitó hacia adelante, como un loco frenesí, de repente las piedras se les cayeron de las manos. Se hizo un silencio y comenzaron a temblar de miedo. Dios había intervenido para impedir su propósito homicida. La gloria de su presencia, como una luz fulgurante, iluminó el tabernáculo. Todo el pueblo presenció la manifestación del Señor. Uno más poderoso que ellos se había revelado, y ninguno osó continuar la resistencia. Los espías que trajeron el informe perverso se arrastraron aterrorizados y con respiración entrecortada buscaron sus tiendas.
En ese momento, sin embargo, la gloria del Señor se manifiesta públicamente. Y cuando leemos la historia en Números 14, parece como si toda la escena se hubiera congelado en ese momento. Y ahora podemos escuchar la conversación entre Dios y Moisés. Dios reconoce que aunque las piedras están dirigidas a Moisés, Caleb y Josué, en última instancia, la rebelión es contra Dios mismo. Bueno, veamos ahora qué oportunidad ofreció Dios a Moisés frente a esta rebelión. Números 14, 11 y 12. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Y cómo respondió Moisés a esta abierta rebelión? No simplemente contra él, sino contra Dios. Versículo 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Este es el momento en que podemos ver el verdadero hombre de Dios. La respuesta de Moisés congelada en el tiempo, anticipa al intercesor que, más de 1400 años después, oraría por sus discípulos en sus aflicciones. 2 líderes que lucharon solos y no fueron comprendidos, que supieron amar al punto de dar sus vidas y no ver más allá de la tumba. Y en el caso de Moisés, estuvo dispuesto a que su nombre fuese raído del libro de la vida, estuvo dispuesto a la muerte eterna. No pensaron en sí mismos, sino en la salvación de los demás. Más tarde, cuando Jesús estaba por dar el paso decisivo para salvarnos, se le aparecieron Moisés y Elías en el monte de la transfiguración para animarlo a seguir adelante. 2 líderes que aparentemente lucharon solos. Elías, símbolo de los que ascenderán al cielo sin ver la muerte, y Moisés, símbolo de los que murieron pero que serán levantados cuando Jesús regrese. Oh, amado, yo amo a Moisés por haber estado junto a mi Jesús en el momento que éste más lo necesitaba. Es por eso que estos 2 corazones latirán juntos por la eternidad y tú y yo cantaremos el cántico de Moisés y del Cordero. Por esa decisión de Moisés, el pueblo tuvo la oportunidad de un nuevo comienzo. Por la misma decisión de Jesús en el Getsemaní y en el Calvario, es que nosotros hoy vivimos la segunda y última oportunidad. Es que el perdón, amados, ofrece un nuevo comienzo. Sin embargo, hay un costo. La gracia nunca puede ser barata. Aunque el pueblo recibe el perdón, enfrentará las consecuencias de sus rebeliones y esa generación no entrará en la tierra prometida. Sí, Dios los sostuvo durante esos otros 38 años en el desierto. Los alimentó, les habló desde el santuario, estuvo a su lado en el desierto, pero luego morirían y una nueva generación tendría que tomar el relevo y hallar descanso en la tierra prometida. Aunque suene a juicio, en realidad es gracia. ¿Cómo podría esta generación conquistar las poderosas ciudades-estado de Canaán si aún no habían aprendido a confiar en Él? ¿Cómo podían ser una luz para las naciones cuando ellos mismos tropezaban en la oscuridad? Oh, amados, hay muchas lecciones para nosotros aquí. Por eso el apóstol dijo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dijo el apóstol a los Corintios. Por eso pregunto, amados, ¿qué similitudes ves entre las peregrinaciones de Israel por el desierto y el pueblo de Dios que vive justo antes de la segunda venida de Jesús? A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha estado vagando por el desierto en busca de la tierra prometida. Este desierto tiene muchas facetas. En la antigüedad se asemeja a un continuo aluvión de medios, a los pitidos constantes de los mensajes entrantes en nuestros teléfonos, al ruido intenso del entretenimiento interminable. Intenta vendernos la pornografía con amor y el materialismo como respuesta a nuestros problemas.
si pudiéramos estar un poco más en forma, ser un poco más jóvenes, un poco más ricos, un poco más sexys, eso solucionaría todos nuestros problemas. Así pensamos. Y como los israelitas, nos sentimos intranquilos en nuestra búsqueda de paz y muy a menudo la buscamos en los lugares equivocados. ¿Cómo reaccionaron los israelitas a este juicio de Dios? Veamos. El pueblo se enlutó mucho y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. La reacción de Israel al juicio divino es típica. Hemos pecado, dijeron. Pero sabes, el compromiso a medias es como una vacuna mal administrada. No funciona. En la actualidad los médicos recomiendan una vacuna contra hepatitis B inmediatamente después del nacimiento, dentro de las primeras 24 horas de vida. Ese es un buen comienzo. Sin embargo, después de esa primera dosis, si no se administran 2 o 3 vacunas de refuerzo en el momento adecuado y en dosis apropiadas, entonces no existe protección alguna contra hepatitis B. El giro rebelde de Israel, que aparece en los últimos versículos de Números 14, ocasiona muerte y desilusión cuando los israelitas se negaron a aceptar las nuevas instrucciones de Dios y obstinadamente realizaron un ataque sin el arca del pacto ni el liderazgo de Moisés. Es que, amados, la presunción es costosa, nos hace creer que ese es el camino, pero cuidado, la presunción conduce a la muerte. Y con mucha frecuencia el miedo alimenta la presunción. Y nos aceleramos más en el camino incorrecto porque teníamos miedo a algo y ahora tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos. Quiero finalizar con estas 2 citas de Ellen G. White y luego unas preguntas de reflexión. Entonces los israelitas parecieron arrepentirse sinceramente de su conducta pecaminosa, pero estaban entristecidos por el resultado de su mal proceder y no por reconocer su ingratitud y desobediencia. Cuando vieron que el Señor era inflexible en su decreto, volvió a despertarse su terca voluntad y declararon que no volverían al desierto. Al ordenarles que se retiraran de la tierra de sus enemigos, Dios probó la sumisión aparente de ellos y demostró que no era real. Sabían que habían pecado gravemente al permitir que los dominaran sentimientos temerarios y al querer dar muerte a los espías que le habían incitado a obedecer a Dios, pero solo sintieron terror al darse cuenta de que habían cometido un error fatal, cuyas consecuencias resultarían desastrosas. Su corazón no estaba cambiado y solo necesitaban una excusa para rebelarse otra vez. Esta excusa se las presentó cuando Moisés les ordenó por mandato divino que regresaran al desierto. Y ahora del libro deseado de todas las gentes, esta otra hermosa cita. Pero la fe no tiene ninguna conexión con la presunción. Solo el que tenga verdadera fe estará seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce fruto de obediencia. La presunción también reclama las promesas, pero la usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede el favor. La fe genuina tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Amados, más claro imposible. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Por eso termino con estas preguntas. ¿Por qué conquistar la tierra de Canaán se considera primeramente un acto de fe y luego, cuando los israelitas atacan, se considera un acto presuntuoso? ¿En qué medida las motivaciones y las circunstancias juegan un papel importante en la diferencia entre la fe y la presunción? Reflexiones sobre el hecho de que, aunque el pecado puede ser perdonado, a menudo tenemos que vivir con las consecuencias de esos pecados. ¿Cómo ayudar a quienes
Se les complica saber que han sido perdonados por un pecado que, no obstante, los sigue impactando, e incluso a sus seres queridos, en forma negativa. Amados, Dios nos ayuda a creer en su palabra y obedecerla, a confiar y a mirar las cosas con los ojos de la fe, pues la fe honra a Dios y Dios honra la fe. Acompáñame en oración. Padre Celestial, acabamos de leer incidentes tristes de un pueblo entero que te dio la espalda y no queremos volver a repetir, hacer lo mismo que ellos hicieron. Queremos confiar en ti, en las buenas y en las malas, sabiendo que contigo las cosas van a terminar bien. Aumenta nuestra fe. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, en el cual todos transitamos, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.